Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver, ahora cuando cargue la diapositiva, vamos a hablar del aire, porque hemos hablado sobre los vegetales, sobre los animales, sobre las cadenas tróficas, la alimentación y la respiración, pero hablamos de los elementos que usan las plantas para hacer la fotosíntesis. Pero me di cuenta mirando los videos que cuando hablo del aire no aclaro muy bien qué es el aire. Porque, por ejemplo, las plantas usan agua, sabemos que usan el agua, pero todos sabemos lo que es el agua porque la podemos tocar. Si bien es incolora y no tiene color o no tiene gusto, podemos tocarla. Eh, También los minerales es como un concepto difícil de darse cuenta, ¿no? Pero las plantas consumen los minerales, después podemos dar una clase sobre qué son los minerales. Pero son elementos que más o menos sabemos que están en la tierra, en el suelo. La luz solar todos sabemos lo que es, pero el aire nos queda como eso, ¿qué es el aire? No, lo tocamos, pero no lo sentimos. Lo sentimos cuando ya hay una brisa o un viento, es ese aire en movimiento lo que tocamos. Pero es totalmente transparente. Es tan transparente que podemos ver las cosas sin ver el aire. Deja de ser transparente cuando hay humo o hay algún contaminante. ¿Qué es ese contaminante? Bueno, es lo mismo que el aire, pero con otros átomos que son más grandes, entonces son más visibles. Todos juntos forman como esas nubes, como cuando se quema una cubierta se genera una nube negra. Bueno, son gases que tienen moléculas más grandes, y muchos átomos juntos forman una molécula grande que no se puede ver, pero forman como esa nube que se ve más oscura que el aire común. Y bueno, el aire común, el aire que nosotros respiramos, está en la atmósfera, es transparente, no se puede ver, no se puede tocar, lo respiramos, lo sentimos cuando respiramos, y se puede tocar, sí, pero no se puede, no lo sentís cuando lo tocas. Si movés la mano rápido, ahí sí sentís, pero es como un movimiento que genera eso. Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre el aire. ¿Qué es el aire? Bueno, el aire está en el planeta Tierra formando la atmósfera. Forma la atmósfera. Si nosotros pudiéramos salir del planeta e irnos al espacio, entraríamos a un lugar, el espacio es un lugar donde no hay aire. Aunque parezca tan increíble como lo digo, no hay aire. En el espacio no hay aire. Pero si veríamos desde afuera, veríamos como, para los que pueden ver, en la aureola que circunvala la Tierra, se puede ver como una capa celeste tendiendo a oscuro, eso puede cambiar, pero y esa capa se llama atmósfera, que se puede ver desde afuera de la Tierra. No son muchas las personas que tuvieron esa suerte, pero nosotros, perdón que se me fue la diapositiva, nosotros tenemos acceso a algunas fotos desde el exterior y también a algunas recreaciones por computadora de lo que puede ser, de cómo se puede ver la Tierra desde afuera. Y si la pudiéramos ver, se vería el agua, la forma de los continentes, y también se vería esa aureola celeste, como si brillara, que es en definitiva la atmósfera. Bueno, el aire está en la atmósfera. ¿Cómo se mantiene en la Tierra y no se va hacia el exterior? Lo que mantiene al aire en la Tierra es lo mismo que nos mantiene a nosotros en la Tierra. ¿Qué es lo que nos mantiene? ¿Por qué estamos aferrados al suelo?
¿Por qué cuando saltamos hay algo que nos puja hacia abajo? Por la fuerza de gravedad. El aire también se mantiene en la Tierra gracias a la fuerza de gravedad. Todo el aire que existe en la Tierra forma lo que es la atmósfera. Bien, nosotros usamos parte de esa atmósfera. ¿Qué es el aire? Es una mezcla de gases. Los gases son elementos que tienen sus átomos, como son livianos y tienen poca fuerza para estar juntos, andan como flotando en el aire. No son como los átomos del agua que se juntan, tienen mucha fuerza, entonces forman esa materia que uno la puede tocar, que es como tiene forma, tiene un peso, es como más, la podemos tocar y sentir, porque sus átomos están apretaditos. Los gases no tienen tanta fuerza, sus átomos no tienen tanta fuerza, entonces se mantienen alejados unos de otros. Y como son livianos, están como flotando. Bueno, el aire es una mezcla de esos átomos, una mezcla de gases. Se mantiene, repetimos acá, que se mantienen junto a la Tierra en la atmósfera gracias a la gravedad, a la fuerza de gravedad. No se ven, ni siquiera en microscopio se podría ver un átomo de aire. Sí se puede ver el aire cuando está muy contaminado, se ve como una nube, pero no se ven los átomos. Y es indispensable para la vida en el planeta. Si no existiera aire, no existiría vida en el planeta. Y acá aparece una contradicción, algo muy raro. Porque las teorías de algunos científicos, por ejemplo Parín y Palán, eran los científicos que estudiaron esto al principio, dicen que la vida, empezó a haber vida en los océanos, esa vida en su respiración liberaba oxígeno, liberó tanto oxígeno que se formó la capa de ozono. Entonces, según esa teoría, primero hubo vida y después hubo oxígeno. Pero bueno, ahí estas son teorías y hay que ver qué dicen los científicos al respecto. No está muy claro qué fue lo que pasó, pero hoy en día, sin aire, no hay vida en la Tierra. Dijimos que el aire es una mezcla de gases. Esos gases son átomos. ¿Cuáles son los átomos que les sirven a las plantas? Bien, los átomos que les sirven a las plantas son una mezcla de carbono y oxígeno. Un átomo de carbono y son 2 átomos de oxígeno. Los científicos le dicen CO2. Y decimos dióxido, 2 de oxígeno, Di2, óxido, oxígeno, de carbono. Cuando hay luz, las plantas utilizan el CO2, esos 3 átomos, carbono y 2 de oxígeno. Esos 3 átomos forman una molécula. Las plantas agarran esa molécula de dióxido de carbono, toman aire, ¿no? Y se quedan con esa molécula y liberan todo el aire que no usan, que ahora vamos a ver cuál es. La hoja de la planta toma el aire, toma todo el aire que hay a su alrededor, utiliza el CO2 y libera otra molécula, otros átomos que son muy útiles para el resto de los animales, que ya lo vimos en otros videos. ¿Cuáles son esos otros átomos que libera? Bueno, estamos un poquito lentos acá con el internet.
Bien, continuamos. Perdón por la pausa. La planta toma el dióxido de carbono y va a liberar oxígeno. Bien. Pero, ¿por qué puede tomar el dióxido de carbono? Porque el aire está compuesto por nitrógeno. Si tengo una caja y en esa caja pudiera separar un poco de aire y pudiera verlos con una super máquina para visualizar átomos, yo vería que tengo cada 10 átomos, cada 10 partículas, digamos, de aire, tengo 7 que son de nitrógeno. Son las marrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 serían de oxígeno. Una sería de argón y una sola sería de dióxido de carbono. El nitrógeno son átomos, el oxígeno son átomos y el dióxido de carbono es una molécula, porque son dos átomos, son 3 átomos, el dióxido de carbono, el oxígeno y el carbono. Y el argón también es un átomo. Pero eso no importa como lo llamemos. Bien, por cada cantidad de aire que tomemos, siempre hay esa proporción. Hay una proporción de 7 partes de nitrógeno, 2 partes de oxígeno, 1 parte de argón y 1 parte de dióxido de carbono. Después hay otros gases más raros, se le dice gases raros, que ahora no los vamos a nombrar, pero existen. Bien, de acá, de esta cuando la planta toma el aire, toma todos estos componentes, pero solo se va a quedar con el gris, con el dióxido de carbono. Va a hacer la fotosíntesis, va a hacer su proceso de respiración y no le va a servir el oxígeno. Se va a quedar con el carbono y va a liberar el oxígeno. Acá tenemos un dibujo donde está la planta, que es una planta en la mano de una persona, pero es a modo ilustrativo. Habíamos dicho que la planta respira a través de la hoja. En la hoja entra aire, la planta va a usar esa molécula de dióxido de carbono, que acá la pintamos de gris, y lo que va a liberar va a ser el oxígeno, el átomo grandote y verde que lo pusimos. ¿Cómo respiran los animales? Bueno, de la misma cantidad que teníamos de aire, los animales, acá tenemos un gato, los animales utilizan el oxígeno, se me fue. Los animales van a utilizar el oxígeno y van a liberar, acá tienen el átomo verde, ingresa aire, toda la composición de aire. El gato solo va a usar el oxígeno y va a liberar todo el dióxido de carbono. ¿Quiénes usan dióxido de carbono? Las plantas. Entonces se produce un equilibrio donde la planta respira y libera oxígeno. Un gato o cualquier animal respira el oxígeno, respira el aire, se queda con el oxígeno y libera todo el aire y el dióxido de carbono. Otras plantas toman ese aire con dióxido de carbono, usan el carbono y liberan el oxígeno. Otros animales toman ese aire que tiene más oxígeno y van a liberar, y así se forma una cadena en un equilibrio que en la naturaleza es un equilibrio perfecto. Porque lo que unos seres vivos no utilizan, lo utilizan otros. Entonces hay un equilibrio. Nunca va a pasar que en esta composición que les mostré acá, donde hay 7 de nitrógeno, 2 de oxígeno, 1 de dióxido de carbono y 1 de argón, nunca puede pasar que haya, por ejemplo, 5 de oxígeno, porque sería muy malo para la naturaleza. O tampoco podría pasar que hayan 9 de nitrógeno, sería malísimo.
Pero lo que sí está pasando es que en vez de 1 de dióxido de carbono por cada 10, haya 1,5 o hayan 2. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué está aumentando la cantidad de dióxido de carbono? Porque en este equilibrio hay algo que está fallando, hay algo que está rompiendo el equilibrio. ¿Qué puede ser? Si pueden ver acá en la foto, hay en ese círculo donde la respiración hace parte del equilibrio, donde las plantas no usan cosas que sí usan los animales y los animales no usan cosas que sí usan las plantas, aparece la contaminación. La actividad del hombre sobre la Tierra produce contaminación y esa contaminación hace que haya mucho más dióxido de carbono en el aire, dióxido de carbono que les sirve a las plantas, pero las plantas no son suficientes para consumir todo el dióxido de carbono que produce el hombre. Entonces se produce un desequilibrio y aparecen problemas de contaminación, el medio ambiente contaminado. Además de que el hombre produce mucho dióxido de carbono por el humo de los autos, el humo de las fábricas, los gases del ganado, la respiración del propio hombre. Además de eso, el hombre también está haciendo desaparecer las selvas, como la selva amazónica, talando los árboles. Entonces hay menos árboles y hay más dióxido de carbono. Y el equilibrio en el ambiente se está rompiendo. Ese es el gran problema. Bueno, les dejo por aquí. Espero que les haya quedado un poco más claro qué es el aire. Y también les dejo esa pequeña inquietud, porque consulten a ver qué podemos hacer para no romper ese equilibrio o para cuidar un poco más el medio ambiente. Bueno, les mando un beso.